¿Cómo se va a renovar la dirigencia nacional del PAN? Han elegido a una comisión, integrantes de diferentes estados, entre ellos Gerardo Priego Tapia, un panista crítico, que es integrante de la Comisión Organizadora Nacional para la dirigencia nacional del PAN. ¿Cuál es el mandato que traen, Gerardo Priego? Te saludo con mucho gusto, bienvenido a Proyecto Puente, buenos días. Hola, don Luis Alberto, me da muchísimo gusto saludarte, realmente lo sabes, es para mí un gusto platicar contigo y pues con los sonoritas, ¿no? Que también a los que les tengo una particular admiración. Me da mucho gusto poder volver a estar contigo en Proyecto Puente, Luis Alberto. Igualmente, estimado, el gusto es mío, y sobre todo pues porque tú eres una voz crítica dentro del panismo, y que te hayan dado esta encomienda. Pues platícanos de qué se trata, qué va a hacer esta comisión al respecto. Sí, es interesante, Luis Alberto, fíjate que no me esperaba ser invitado a una cosa así, precisamente porque he sido toda mi vida de una línea muy autocrítica, y somos 7 personas que se escogieron de los 270,000 militantes que tenemos hoy. Fue esta comisión aprobada o votada por los casi 400 miembros que tiene el Consejo Nacional del PAN. Y en esa lógica, Luis Alberto, a mí me parece que pues es un proceso importantísimo, es un proceso, déjame decírtelo así, para mí de vida o muerte para el Partido Acción Nacional, el futuro que tenemos, el papel que vamos a jugar frente a un gobierno como el de Andrés Manuel, y pues para nosotros claramente los que podemos ser una oposición real, pues somos nosotros, somos una formación distinta, una formación ideológica diferente, y como lo hemos dicho, nosotros estaremos para apoyar en todo al presidente entrante al gobierno, porque si le va bien al gobierno, bueno, al capitán del barco le irá bien al barco, que somos todos los mexicanos. Pero por supuesto en cualquier momento que veamos desviación, ya estamos viendo muchas, pero creemos que tenemos que dejar que entre, que se corrijan esas cosas de aquí a que entre, y estaremos marcando nuestra opinión en todo el país cuando veamos que hay estos posibles abusos de los que tanto se ha hablado o desviaciones. Pero ustedes van a elegir, al próximo dirigente antes de irnos a eso, ¿o qué va a pasar con la comisión? Si la comisión electoral va a convocar a todo el panismo, a todos los militantes del PAN en el país, y tenemos este tiempo, en el segundo semestre, dice el estatuto del año, tiene que quedar resuelta la sucesión. Entonces esta comisión nos reuniremos esta semana para definir los tiempos y los pasos. En esta convocatoria pues es una votación en urnas, en voto cerrado en todo el país. Los sonorenses, los panistas sonorenses irán a votar a los diferentes lugares donde se pueda, por ejemplo, y hay todo un proceso, se inscriben los candidatos, todos los que deseen. Pues tú has escuchado más o menos los 5 o 6 que han levantado la mano, pueden ser más todavía. De esos tiempos de cuando se cierra es precisamente algo de lo que vamos a especificar en esta comisión. Luego tendrá que haber debates, por lo menos un debate, así lo estipula el estatuto. Tienen que hacer campaña en todo el país los candidatos, y posteriormente llegar a ese momento de la elección, que pudiera ser, estamos calculando octubre, noviembre, máximo diciembre, y recuerda ¿Cuándo se renovaría? ¿Cuándo se renovaría? ¿Para diciembre máximo, dices? Máximo, sí, porque eso todavía no está definido. Se ha hablado de octubre, noviembre, diciembre, porque el estatuto dice que en el segundo semestre, entonces tiene ese espacio. Y en este sentido, entonces, Luis Alberto, me parece importante que este proceso se vuelve, repito, relevante, muy importante, porque el primer paso para lo que podemos ser para la sociedad mexicana en este futuro cercano es esta sucesión. Como sabes, en el Consejo Nacional hubo discusiones muy fuertes, fue el inicio de esta reflexión, señalamientos duros, afortunadamente en un marco de disciplina, en un marco de civilidad muy importante, pero sí señalamientos muy duros a los errores que hemos tenido en los últimos 10, 15 años, a las deficiencias que la sociedad nos ha marcado, a los pendientes, a la violencia con la que no se pudo erradicar,
a estos pendientes en términos de pobreza en el país, a la falta de democracia interna, a la actitud de algunas dirigencias, incluida esta, pero también en las anteriores, a los errores de nuestros gobiernos federales, a los errores en los gobiernos estatales y municipales. Fue un desahogo muy importante enfocado, Luis Alberto, a tratar de encauzar cuál va a ser nuestra, siguiendo nuestros principios, por supuesto, cuál va a ser nuestro papel frente al gobierno y sobre todo frente a la sociedad mexicana. Recordemos que Ricardo ahora sí no va a ser una, vamos a decirlo, actitud colaboracionista, porque algo que le afectó al PAN, y lo mismo dijo ayer, el pasado sábado, Damián Cepeda por fin lo aceptó, es la alianza con el PRI, una alianza descarada con el peñanetismo del Pacto por México. Fueron costureros de la reforma Gerardo Priego el sexenio pasado. Aquí en Sonora 3 años también cogobernando con el PRI los diputados. Es decir, y ahora pues han marcado ahora sí la raya con Andrés Manuel López Obrador, un gobierno opuesto. Es decir, ¿a eso te refieres también de que ya no habrá una colaboración con el gobierno? ¿O será una crítica sistemática a todo? ¿O cuál sería por ejemplo, el papel que debe de jugar el PAN? Yo creo que, como siempre lo fuimos, tenemos que ser una oposición que cuando no estemos de acuerdo seamos duros en cuestionarlo, en proponerlo, en sugerir soluciones diferentes, pero efectivamente, como bien lo dices, parte de eso hubo, por ejemplo, en nuestro gobierno federal, después de aquella decisión muy dura para entrar a la toma de protesta de Felipe Calderón. Luego hubo, por ejemplo, mucha combinación, mucha conciliación con el PRI, cuando mucha parte del PAN, ni siquiera del PAN le gustaba eso, y luego con Peña Nieto pues hubo también algunos acercamientos, lo vimos después, esa misma línea del felipismo, de los calderonistas, pues muy, muy de cerca, ¿no? Personajes como Ernesto Cordero diciendo abiertamente que iba a votar por mí, o Roberto Gil, o algunos de estos panistas que pues tienen una línea de comunicación que nos hizo mucho daño. Y yo creo que es parte, sin decir que es lo único, es parte de muchas de las cosas que se reflexionaron el sábado, te repito, con un tono muy duro, afortunadamente, porque me parece que positivamente nos tenemos que cachetear los panistas y entender cómo es que nuestros 12 años hicieron cosas muy positivas, pero dejamos pendientes muy importantes y la sociedad nos los ha cuestionado. Claramente dentro del PAN siempre ha habido gente que lo ha cuestionado, entonces tenemos que escuchar mucho más las voces críticas. Eso se excluyó, Luis Alberto, y tú lo viste cuando estuviste en la Cámara de Diputados cubriendo la información de allá. Desafortunadamente muchas veces a los que hacemos autocrítica pues se les va excluyendo, se les va dejando fuera, empiezas a estorbar, y a mí me parece que eso es lo que hace que cuando ya contaminaste el agua, luego no te des cuenta de que huele mal, de que apesta, porque vas acallando precisamente las voces autocríticas. Y me parece que hoy esto, viéndolo constructivamente, esta derrota es una oportunidad enorme para el Partido Acción Nacional para reconstruirse, para volver a ser confiable para la sociedad, volver a ser sociedad, porque nosotros nuestra gran ventaja es que siempre nos hemos oxigenado mucho con la sociedad civil y eso también se abandonó. Entonces me parece, Luis Alberto, que hoy tenemos una oportunidad, siendo constructivos, siendo positivos, estando en unidad, para hacer un proceso que pretenda ser ejemplar, que nos permita ponernos de pie y confiables ante la sociedad y poder dignamente buscar otra vez la confianza de la sociedad en nuestro papel como oposición en estos próximos 3-6 años, Luis Alberto. Bien, pues entonces dices, positivamente nos tenemos que cachetear los panistas, yo diría que duro, autocachetear, es decir... más que cachetear. Digo, más que cachetear, y qué bueno que dices, tienen que escuchar las voces críticas, porque yo creo que tienen mucho que criticarse. En Sonora, aún así que venían de la derrota del 2015, aún con la derrota del 2018, volvieron a hacerla en el Congreso, es decir, híjola, no sé qué vaya, porque una cosa es cómo se vende, el panista le aprendió mucho al priista, Gerardo, desafortunadamente ya no se distingue quién es uno y otro. Bueno, nosotros lo advertimos desde que empezaron a gobernar Sonora y se enojaban cuando decíamos y todavía, entonces, para volver a la mística, para volver a recuperar, se van a tardar, Gerardo.
se van a tardar. ¿Estás consciente en eso? Sí, Luis Alberto, lo entiendo perfectamente. Mira, podemos decir que parte del problema, y también se habló el sábado, es que si ves históricamente, Luis Alberto, ahorita tú mencionabas algunos de los errores que hemos tenido en Sonora y en otras partes del país, pero cuando vemos que el PAN ha estado ligado a cuestiones tan difíciles, por ejemplo, ¿te acuerdas como lo que pasó en el Casino Royal en Nuevo León? 49 personas asesinadas, quemadas, y desafortunadamente eso estaba ligado a corrupción dentro del PAN y nunca expulsamos a nadie, nunca se sancionó a nadie. Todo el cuestionamiento de la ABC en tu tierra, por ejemplo, eso muchos panistas lo llevamos en la espalda para el resto de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no hubo la transparencia, la sanción, el cuestionamiento, los señalamientos que debimos haber tenido internos dentro del PAN, independientemente de lo que hiciera la justicia del país, o los casos gravísimos también de señalamientos en Jalisco, en Baja California, en diferentes partes del país, en Veracruz, donde el PAN ha gobernado, y no hemos tenido la reacción ante la sociedad, porque la sociedad puede perdonar los errores si ve la sanción, si ve el sancionamiento, el no dejarlo pasar, si ve el que realmente reaccionamos y nos avergonzamos, sancionamos, expulsamos, inclusive metemos a la cárcel a la gente que haya hecho estas barbaridades que desafortunadamente, como tú bien dices, llegaba un momento en que no sabía si ese alcalde era un puerco priista o un puerco panista o un puerco perredista, morenista, lo que fuera. O sea, y nosotros, nuestra gran distinción toda la vida, Luis, fue eso, la integridad. Tú sabías que podíamos no ganar una elección, pero sabías que no nos robábamos ni un peso. Pero ahora, a eso tenemos que volver. Pero llegaron al poder llegaron al poder y los cambió. Llegaron al poder y los hizo iguales. Como llegan y les pasa a todo el mundo, y por eso Morena también tiene un periodo de corto o una vara muy alta, y también va a estar bajo la lupa porque el poder los hace iguales. Exactamente. Toda esa mística panista se perdió en los gobiernos. Toda esa mística, Gerardo. Entonces, pero tú eres una voz crítica, me consta, cuando este servidor fui corresponsal nacional ahí en la Ciudad de México, que trabajé en Reforma, en diferentes diarios. Si alguien criticaba al partido, defendía el periodismo, fuiste tú. Por eso a mí me llamó mucho la atención que tú hayas sido elegido. Esperemos que te hagan caso, porque a veces las cosas críticas también en los partidos son para darle faramaya y legitimar otras cosas, pero por lo pronto ahí está, y estaremos muy al pendiente del desarrollo de los trabajos, Gerardo Priego, que hagan. Encantado, Luis Alberto, te agradezco muchísimo. Deja mandarle un abrazo a los panistas de Sonora. Yo sé que hay gente triste en muchas partes del país, pero realmente podemos reconstruirnos, y el panismo de Sonora, que siempre tradicionalmente ha sido una enorme aportación al país, tenemos también errores que reconocer ahí, cambiar, por supuesto, como tú lo has dicho, pero hay gente muy positiva ahí, Luis, que nos puede ayudar a sacar la cabeza en todo el país. Y efectivamente, a las voces críticas, que también tienes algunas ahí, importantes, visibles, que muchos de ellos conviven contigo en tu programa, los entrevistas, de algunas de las voces críticas que tiene el PAN de Sonora, y así hay en todo el país. Hay que volver a la autocrítica, hay que volver a no tenerle miedo a las discusiones, a esto de constructivamente cachetearnos en la casa, que fue lo que hicimos el sábado, Entonces, afortunadamente, yo lo vi muy bien, lo vi fuerte, lo vi duro, personajes como Fernando Canales hablando claro, el mensaje, por ejemplo, de tu paisano Burques, el propio Damián, en cuando empezó ya la reflexión de la discusión adentro del sábado en este Consejo Nacional, pero de muchas partes del país, el senador de Yucatán, Javier Corral, que hizo unas entrevistas muy interesantes. Esperemos que sí. Las crisis son para eso, las crisis son para eso, o veremos, y estaremos muy atentos. Te mando un abrazo, Gerardo, gusto en saludarte. Con mucho cariño, Luis Alberto. Un abrazo. Igualmente. A ver, ¿cuál es tu Twitter? No te encuentro ahí en Twitter. Yo te seguía, pero ya no. A ver, ¿cuál es? A ver. Gerardo Priego T. @Gerardo Priego T. A ver, sí, yo te estoy siguiendo, por eso me entero siempre de tus entrevistas y de tus aciertos, mi estimado Luis Alberto. No, ya también, veo que en las vacaciones te dejan descansar. Tuvimos que volver por tanta información, pero bueno, de eso se trata. Te mando un abrazo. Estamos en contacto. Buenos días. Hasta luego, Luis Alberto. Buen día.
Buenos días, ahí está ya. Voy a corte, pero antes sí, veremos, porque, insisto, el PAN pues se convirtió en una sucursal del PRI. En Sonora son aliados del PRI, el PAN, es decir, se formó el PRIAN, han quedado reducidos a una regiduría en Hermosillo que se la querían arrebatar a Mirna Rea, es decir, a la empresaria que le dio el tercer lugar dignamente y que trabajó la tierra, se la querían arrebatar. No obstante de la paliza del 2015, que el PRI le había ganado, la persecución que ha hecho el sistema PRI contra ellos, se han aliado con ellos por tantos intereses que están ahí. Entonces, falta más allá de autocrítica y que se la tomen en serio, porque una cosa es lo que se vendían en medios de comunicación, que se querían creer muy críticos e indignos, pero otra cosa es lo que pactaban con Palacio de Gobierno. Entonces, eso es la nueva vida pública y le va a pasar lo mismo a Morena y le va a estar pasando como por ejemplo y esa propuesta del PT aliado de Morena en Sonora que quiere 500,000 pesos para cada diputado al mes. Le han tundido en redes sociales. Ahorita voy a hacer un corte, vuelvo con Lina Costa, nos va a comentar cuánto gana cada diputado, qué es ese fondo legislativo. Lina Costa es una voz crítica, también rebelde del Congreso, que no se prestó a aprobar las reformas en Sonora, y nos va a decir cuánto gana cada diputado para que vea usted lo que quiere el PT aliado de Morena. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube, nos puede ver desde su casa, desde su oficina, en Proyecto Puente, en el canal de YouTube, de 8 a 11 hora de la Ciudad de México, de 6 a 9 hora de Hermosillo, desde cualquier parte. Baje la aplicación para su teléfono celular en la Apple Store, para su iPhone en la Apple Store, para su Android en Google Play, dale like a la fanpage de Proyecto Puente en Facebook, y estamos en nuestra matriz proyectopuente.com.mx. Volvemos, los daños de la lluvia y lo que quiere el PT, 500,000 pesos para cada diputado. ¿Qué opina usted? ¿Tampoco entendió la lección de la elección del PT aliado de Morena? No creo, volvemos. Todo lo de tu lista